my colleagues to be in your beautiful country Es tonight. un honor para mí y para mis colegas estar en su hermoso país. I've had a wonderful time here for the past 4 days. Los últimos 4 días han sido maravillosos. We've been able to see the beautiful city of Santo Domingo. Esta mañana tuvimos la oportunidad de visitar el centro de Santo Domingo. Something that really touched my heart this morning Algo que realmente me conmovió esta mañana. was that we got to go to the colonial part of the city. Estuvimos en la sección colonial, tradicional de su And I ciudad, got to see the very first courthouse in the Americas. y pude ver la primera corte de las Américas. And I got to touch it and to get my picture taken with it. Y me emocionó, la verdad, como abogado. Así que toqué el edificio, me tomé una foto And someone was telling me that courthouse has been there, for 500 years, of course. y alguien me dijo, bueno, este edificio ya tiene más de 500 años. And I remember thinking to myself, I had a professor in law school who probably was around then. Y entonces me puse a pensar, he tenido un profesor cuando estudiaba Derecho que quizás ya estaba por ahí en ese tiempo. He was an old guy, but he was a smart guy. Era un hombre ya de muchos años, pero muy, muy inteligente. Well, I want to spend some time with you this evening talking about a very important topic, which is the topic of meaning. Esta noche yo quisiera hablar con ustedes acerca de un tema muy importante que es el sentido, el significado de la vida. It's the kind of topic that often haunts us, no matter what level of belief we might have. Y este tema va a perseguirnos, va a estar siempre con nosotros, no importa qué creencia tengamos. We go about our lives doing our professions, whether it's being a doctor or a lawyer or a mechanic or whatever it might be. Nosotros vamos por la vida y nos dedicamos a diversas cosas. Puede ser que seas abogado, médico, mecánico o cualquier otra profesión. And we have those days of great joy when we know we're doing something and we're accomplishing something good. Y tenemos días en los que nos va muy bien y nos sentimos realizados, sabiendo que estamos haciendo algo significativo. But there's plenty of times when we come home at night and after a long day, we think, did that really accomplish anything? Does it mean anything? Pero hay momentos en la vida en que uno llega de noche a casa y se pregunta, ¿realmente he hecho algo que valga la pena? Because no matter how hard I work, things still break down, my face still gets wrinkles, the hair falls out, and these kinds of things. Porque no importa todo lo que yo haga, lo que yo trabaje, voy a llegar a casa y finalmente sigo envejeciendo, se me cae el cabello y It seems like time isn't really waiting for our accomplishments. It's not impressed with us. el tiempo parece no estar impresionado con cualquier cosa que nosotros logremos. But we're looking for some kind of significance in what we do, no matter what it is. Y buscamos significado en lo que hacemos, hagamos lo que hagamos. And there's certain levels of or elements that actually help us to know if something is really meaningful or not. Pero hay elementos que nos ayudan a saber que si lo que hacemos tiene algún significado. And one of those elements is truth. Y uno de estos elementos es la verdad. In other words, is there a basic meaning, or is there a basic sort of coherence to all of reality? ¿Hay algo que haga coherencia de la realidad? Because truth is actually up for grabs nowadays. Porque la verdad Is subject to whatever you feel like. se ha vuelto subjetiva, de acuerdo a lo que tú sientas. It's not really a matter of a solid foundation anymore for most people. Ya no es un fundamento sólido para muchas personas. But we still seek truth all the time. Todavía buscamos la verdad. If you care about politics at all, and many people do, Si te importa la política, como a muchos les the interesa, minute someone actually goes against what you think is true, we're sure to point it out. nosotros estamos muy atentos y sobre todo cuando alguien en el campo político va contra lo que consideramos la verdad, nosotros reaccionamos. So we certainly do care about truth, Sí nos importa la verdad, but not all things that are true are actually relevant to our lives. pero no todas las cosas que son verdad son relevantes para nosotros en el día a You see, día. truth is only one element of meaning, La verdad es solo un elemento del sentido, del significado en la vida. but relevance is a very important part of it. Pero la relevancia es importante también. I mean, there are a lot of things that are true that aren't really relevant to your Hay life. muchas cosas que son verdaderas, pero que no son relevantes en nuestra Like, vida. for example, I wear size 15 shoes. My feet are enormous. Por ejemplo, la talla de mis zapatos. Yo soy calzo talla 15, mis zapatos son enormes. That fact is absolutely true. It's inconveniently true, but it is true. Es una verdad inconveniente, pero es cierta. Now, you're not going to wake up tomorrow morning having all your problems solved, saying, thank God, Abdu's feet are enormous. Tú no te vas a levantar mañana por la mañana y vas a decir, hoy gracias porque los zapatos de Abdu son tan grandes. It's just not a big, it's true, but not relevant to your life. Es una verdad, pero que no tiene ninguna relevancia para ti. But there are certain things you seek out in life that you want to be both true and relevant. Pero hay cosas en la vida en las que tú vas a buscar que sean verdaderas y relevantes. And what I mean by relevant is this.
Y lo que quiero decir por relevante es lo siguiente, that in the dark times when you're sleeping in your beds and the dark thoughts come, que cuando estás durmiendo quizás y cuando pensamientos oscuros, tenebrosos vengan a tu mente and you need some kind of answer to help you fall asleep and give you peace. y tú necesites algo que te permita descansar en paz, tranquilo, And you're reminded of something that actually is both true and peace-giving. que necesites recordar algo que sea verdadero pero que te traiga paz. Then that thing is both true and relevant. Eso entonces se vuelve verdadero y relevante. We look for this in every aspect of our lives. Y buscamos eso en cada aspecto de nuestra vida. I mean, how many of you actually have the feeling when you're sitting up at night worrying about your children? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen esa sensación cuando estás con sus hijos por la noche o pensando en sus hijos? Or if you're a young person and you have exams or whatever it might be, O you si tú stay eres, up at night. si tú eres un joven y que tiene exámenes muy importantes en la universidad, por ejemplo, y estás preocupado por la noche. Or you're wondering about some bad thing that's happened in your life, whether it's a sickness or an illness. O estás preocupado por algo malo que te ha sucedido en la vida, quizás alguna enfermedad o algún otro obstáculo. You need that which is true and that which is comforting. Necesitas algo que sea verdadero, pero que al mismo tiempo te consuele, te conforte. And that becomes the search for relevance. Y eso se vuelve la búsqueda de la relevancia. But what I want to challenge you on today is this idea that relevance and meaning don't actually exist unless there's a God. Pero yo quiero desafiarte a lo siguiente, ¿no? Que la relevancia y el significado no existen si no hay un Dios. Because I think there's actually a push in society to say that we can create our own meaning and our own relevance. Porque en la sociedad actualmente se habla de que tú tienes que crear tu propio significado. In other words, if you're happy in life, that's fine, that's good enough. Y te dicen, bueno, si eres feliz en la vida, está bien, eso es suficiente. And you don't need more. You don't need God to add to it in order to make yourself feel better. Y tú no necesitas a Dios para que te sientas mejor y para que la cosa vaya bien. But everybody knows this, Pero todos saben esto, that at some point you're going to realize that's just an illusion. que en algún momento se van a dar cuenta que eso es solamente una ilusión. It's very similar to self-medication. Es como automedicarse. And the reality of life will hit you harder than your imagination can sustain. Y la realidad de la vida te va a golpear fuerte, más de lo que tu imaginación va a poder sostenerte. Because you're going to realize something, Porque te vas a dar cuenta de algo, that if this short life is all there is, que si esta vida, corta vida, es todo lo que hay, and the universe will eventually grind down to an energyless existence, y si el universo al final va a terminar con esta existencia tuya, every single thing you do will eventually amount to nothing. cada cosa que tú hayas hecho al final va a terminar siendo pues en la nada. And it's a very depressing thought, actually. Y eso en realidad es deprimente, But we're beginning to face up to these realities. porque empezamos a enfrentar estas realidades. You look at a physicist like Lawrence Krauss, for example. Por ejemplo, el físico Lawrence Krauss He's a very famous scientist. es un científico muy famoso. And he was asked by a major newspaper, what is the meaning of life, essentially? Y un periódico muy grande, de gran circulación, lo entrevistó y le dijo, ¿cuál es el significado de la vida? He says, why are human beings even in existence? Y él dijo, bueno, ¿por qué realmente existe el ser humano? And he said, you know, all we are is a bit of cosmic pollution. Y él dijo, la verdad que nosotros los humanos somos simplemente contaminación cósmica. When you look at us, compared to all the planets and the stars and the galaxies, Cuando nos miramos a nosotros mismos comparado con las galaxias y los planetas, if we were suddenly to be wiped out, si desapareciéramos de pronto, the universe would not care. al universo en realidad no le interesaría. This is a direct quote from him. This is what he says. Y esta es una cita exacta de lo que él dice. We are completely irrelevant. Él dijo, somos completamente irrelevantes. Well, that's a very honest statement. Es una declaración bastante And it honesta. sounds so cavalier when he says it, like I can face up to this reality and I'm brave. Y suena de alguna manera algo de caballerosidad, algo muy altruista, como que yo puedo enfrentar esto. But it becomes a very different issue when you're suddenly facing your own end of life. Pero todo eso cambia cuando de pronto tú lo ves a tu vida y cuando tu vida está llegando a su And fin. this idea of irrelevance suddenly becomes way more important to you. Esta idea de la relevancia de pronto cobra una importancia muy grande. But still, there's those out there who are ready to acknowledge that if there's no God, that relevance you're looking for is an illusion. Pero entonces hay algunos que están dispuestos a aceptar el hecho de que si no hay un Dios, entonces el tema de la relevancia se vuelve una ilusión. One of the most famous atheists in the world, Richard Dawkins, says this. Por ejemplo, quizás uno de los ateos más famosos que existe ahora, el señor Richard Dawkins, dice, He says, if the universe were just electrons and selfish genes, si el universo es solamente electrones y genes, meaningless tragedies are exactly what we should expect, along with equally meaningless good fortune.
Las tragedias en realidad no tienen sentido y es lo mismo que cualquier situación desafortunada que te toca vivir. Such a universe would be neither evil nor good in intention. Este universo entonces no es ni bueno ni malo en intención. The universe we observe has precisely the properties we should expect if, El universo entonces en el que vivimos tiene las propiedades que nosotros deberíamos esperar, at bottom, there is no design, no purpose, pues no hay diseño, no hay propósito, no good, no evil, no hay bien, no hay mal, nothing but blind, pitiless indifference. sino una simple indiferencia, una indiferencia ciega. What he's saying is that all of the victories you have in your life, Lo que está diciendo él es que cualquier victoria que tú tengas en tu vida, all of the tragedies you experience in your o life, las tragedias que has experimentado en tu existencia, if the stuff of the universe is all there is, si todo este universo es lo que es, then the victories are meaningless and so are the tragedies. entonces las victorias como las tragedias no tienen ninguna importancia, ningún I significado. remember sitting across the table for a friend of mine Yo recuerdo estar sentado con un amigo mío frente a frente en una mesa who was an agnostic and he was trying to make sense of his mother's death. y él era agnóstico y estábamos conversando y él estaba tratando de encontrar sentido a la muerte de su madre. And he was trying, with tears in his eyes, he was asking the question, why would God let this happen if he Y existed? con lágrimas en sus ojos él me decía, si Dios existe, ¿por qué pasó esto? We had this really long conversation. Tuvimos una larga conversación And the foundational question I had to ask him was this. y la pregunta fundamental que yo le hice a él I fue, can see the passion in your voice when you're asking this question. yo le dije, yo entiendo, me puedo notar la pasión en tu voz cuando me haces esta pregunta, For you, it's not just an intellectual issue, is it? porque para ti no es solamente un tema intelectual. For you, seeking meaning in your mother's life and in her death means a lot. Porque para ti encontrar el sentido, la razón de la vida, la muerte de tu madre es fundamental. Because he was recognizing that one of the saddest statements you can make to someone Porque él reconocía que una de las afirmaciones más tristes que uno puede hacer is that their loved one's death meant nothing. es que la muerte de un ser querido no significa absolutamente nada. We look for meaning in everything. Buscamos sentido, propósito en cada cosa. We look for meaning in life. Lo buscamos en la vida, We look for meaning in death. lo buscamos en la muerte We look for meaning in everything in between. y en todo eso que está entre la vida y la muerte. There's something inside the human being that looks for this. Hay algo de nosotros como seres humanos que busca este sentido. And it seems to me this is a very valid search. Y me parece una búsqueda válida. If it's so valid, if it's so ingrained in each one of us, Y es parte de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. yet we're part of a universe that is blind, pitiless, and indifferent, Porque, bueno, si somos parte de un universo que es así ciego e indiferente, how is it possible that a blind, pitiless, indifferent universe produced people who don't want blind, pitiless indifference? ¿cómo es posible que un universo entonces indiferente produzca personas que sí tienen una búsqueda, que buscan sentido? Or is the likelihood more, is the explanation better ¿O es una mejor explicación that a creator who has design, who has purpose, who infuses us with meaning is the one who created us que to hay look un for it? creador, que es un diseñador y que ha puesto ese deseo, ese diseño, esa necesidad de significado en nosotros? You see, we ask this question of meaning all the time. Nos hacemos esta pregunta del sentido, de la vida todo el tiempo. In fact, we find this question in the Bible. De hecho, la encontramos incluso en la Biblia. I'll give you an example. Te doy un ejemplo. In Ecclesiastes, Solomon asks the question about meaning. En Eclesiastés, por ejemplo, este libro de la Biblia llamado Eclesiastés, He says, I said in my heart with regard to the children of man, dice el autor, yo dije en mi corazón con respecto a los hijos de los hombres, that God is testing them, that they may see that they themselves are but beasts. que Dios, could you repeat? Yeah. That God is testing them, that they may see that they themselves are but beasts. Que Dios los está probando a ellos y que no, para que ellos mismos se vean a sí mismos como si fueran bestias. For what happens to the children of man Pero and ¿qué what le happens to pasa the beasts a los hijos de los hombres y qué le pasa a las bestias? is the same. Es lo mismo. As one dies, so dies the other. Como muere uno, muere el otro. They all have the same breath, Todos tienen el mismo aliento de vida and man has no advantage over the beasts. y el hombre no tiene ninguna ventaja For sobre la all is, bestia all is vanity. porque todo es vanidad. All go to one place, Todo va al mismo lugar, all are from the dust, todo va del polvo and to dust all return. y al polvo vuelve. Who knows whether the spirit of man goes upward and the spirit of the beast goes down into the earth? ¿Quién sabe si el espíritu del hombre va arriba y el de las bestias abajo? So I saw that there is nothing better than that a man should rejoice in his work, Así que yo veo que no hay nada mejor que el hombre se regocije de su trabajo, for that is his lot. porque eso es lo que le toca. Who can bring him to see what will be after him? Porque ¿quién puede hacerle ver lo que va a ver después?
Interesting question. Una pregunta interesante. He's not saying that everything is actually meaningless. No está diciendo que hay un sinsentido en todo. He's saying that in this existence, if this is all there is, Está diciendo que si en este tiempo de vida, si esto es todo lo que hay, then all we are is beasts, si todo lo que somos es simplemente bestias, except for our ability to have emotions and think thoughts. aparte de tener la capacidad de pensar y de tener emociones, We breathe and toil just like animals. respiramos y vivimos como si fuéramos también animales. And there is no more for us to enjoy than the work that's set before us. Si fuéramos así, entonces solamente nos queda disfrutar del trabajo que estamos logrando en el momento. But what I want to suggest to you is this. Pero lo que quiero sugerirles ahora es lo siguiente. Solomon's questions in Ecclesiastes only make sense if there's a God to whom you can ask these questions. Esta pregunta que hace Salomón, el autor del libro, solo tiene sentido si es que hay un Dios. Because his last question was the most important question he asked. Porque la última pregunta, la pregunta final es la más importante. Who can show him what is beyond his own days? ¿Quién puede mostrarle lo que está delante de sí mismo desde sus días? And if there's nothing beyond your days, Y si hay algo más allá de ellos, then no one can show you. entonces ¿quién te puede The mostrar? one who creates it all can. Porque solamente el que creó todo lo puede You hacer. see, what you think of your beginnings Lo que tú creas acerca de tus orígenes will influence what you think of your current existence. va a influenciar lo que tú pienses de tu existencia actual. If you think this is all just a big cosmic accident, Si tú piensas que todo esto es solamente un accidente cósmico, then ultimately you have to think that human beings are cosmic pollution. vas a pensar justamente que el ser humano es una contaminación cósmica también And we are essentially irrelevant. y que por lo tanto somos irrelevantes. But if you can see there's some level of design in the universe, Pero si tú te das cuenta que hay un diseño en el universo if you can see that there's actually purpose behind things, y que hay propósito detrás de cada cosa que existe, then there is a purpose to your in my life. There's entonces meaning. también hay un propósito y un sentido en tu vida. You know, there's a lot of people who are not Christians who actually understand this. Hay muchas personas que incluso no son cristianas, pero que entienden esto. You take an atheist philosopher like Thomas Nagel. Por ejemplo, el filósofo Thomas Nagel He's one of our finest American philosophers. es uno de los mejores filósofos norteamericanos. And he wrote a book very recently Acaba de escribir un libro recientemente. where, although he subscribes to Darwinian evolution Aunque él sostiene la evolución darwinista and he's an atheist, y es un ateo, he says that neither evolution nor anything else can explain how human beings have conscience, él dice que la evolución no puede explicar la conciencia humana, morality, ni la moralidad, or a search for meaning. ni la búsqueda de sentido en la vida. In other words, there doesn't seem to be any natural explanation for it. Aparentemente, entonces, él dice, no hay una explicación natural para esto. Another atheist thinker Otro pensador ateo, named Raymond Tallis, Raymond Tallis, he actually, in a very thick book, en un libro muy grande, talks about how neither Darwinian evolution nor neuroscience can explain how human beings are different than animals. nos dice cómo ni el darwinismo ni la neurociencia puede explicar How we're different than animals. la diferencia que tenemos con los animales. So he acknowledges that we are different than animals. Entonces, él reconoce que somos diferentes a los animales. He says we're more than just sophisticated chimps. Dice, somos más que monos sofisticados, But he can't explain it scientifically. pero no lo puede decir científicamente. And after spending 346 pages telling you that there's no Y explanation, después de más de 340 y tantas páginas, he makes this statement. él dice lo siguiente. He says, Dr. Tallis, you have shown us what is wrong with the natural explanation. Nos dice, doctor Tallis, usted nos ha explicado qué está mal con esta explicación natural. But tell us, what is the explanation? Pero díganos entonces, ¿cuál es la explicación? And he says, I'm going to disappoint you Oh, los voy a decepcionar. because I don't know what it is and no one else knows either. No la sé y nadie más la sabe. I would tell you this, I think there is an answer. Pero déjame decirte, sí hay una respuesta. But this affects every part of our lives, so including our professions. Pero eso afecta toda parte de nuestra vida, incluso nuestra profesión. Because brilliant people wrestle with these issues, just as we Porque do. gente muy brillante tiene que lidiar con esto igual que nosotros. Cada uno tiene que enfrentar esto. Yesterday, I was speaking at the law school, El día de ayer estaba hablando aquí en la universidad, en la Facultad de Derecho. and I had the extreme privilege of speaking to some of the brightest minds in your country. Y tuve la oportunidad de hablar con algunos jóvenes brillantes aquí de su país. And I was speaking about the foundations of ethics. Y yo estaba hablándoles acerca del fundamento de la ética. And one of the young ladies asked me a question, Y una señorita en la clase me hizo una pregunta. and it was a brilliant question. Me pareció una pregunta brillante. She said, how are we going to maintain our ethics when the world
pressures us to violate them so ¿Cómo often? vamos a mantener nuestra ética cuando el mundo que nos rodea nos presiona a que violemos, rompamos esta ética? And the answer is basically this. Y la respuesta es básicamente esta. Unless you find an objective purpose behind what you do as a profession, A no ser que tú encuentres un objeto, perdón, a no ser que tú encuentres, please repeat that sentence. unless you find an objective purpose A no ser behind que the encuentres profession, un propósito objetivo detrás de lo que tú haces, you're going to find it's going to be just something that's a matter of convenience. si no lo encuentras, vas a ver que es solamente un tema de conveniencia. And if it's convenient, Y si es conveniente, then it'll also be convenient to violate your ethics eso puede hacerte que rompas tu ética, because you don't see an objective purpose to all porque any of no it. hay lo objetivo, lo trascendente. And I gave her the example of one of the most famous judges in all of America. Y yo le puse como ejemplo uno de los jueces más conocidos y famosos en los Estados Unidos, His name is Judge Richard Posner. y es el juez Posner. And his opinions that he wrote, legal opinions that he wrote, Y las opiniones legales que este juez ha emitido, ha were, escrito, were some of the most brilliant opinions ever written. son de las opiniones legales más brillantes que se han escrito. It was said that Richard Posner used to read one book a day before he started work. Se decía que el señor Posner podía leer un libro al día antes de entrar a la oficina. And his opinions were studied in every law school in the country. Las opiniones que él emitía eran estudiadas en todas las facultades de derecho de nuestro país. And he was cited as the legal authority by courts all over the world. Y era citado además como una autoridad en materia legal en muchos países. So this is someone I grew to admire very much, Y es alguien a quien yo como estudiante de derecho también llegué a admirar mucho. both when I was in law school and I was a practicing lawyer. Mientras era estudiante, pero al mismo tiempo cuando practicaba el derecho como abogado. About a year and a half ago, I saw a video of Mr. Posner on Pero- YouTube. Un año y medio atrás vi un video del señor Posner en YouTube. And there was a video where he was being interviewed about his judicial philosophy. Y era una entrevista que le habían hecho a él acerca de su filosofía judicial. And he was giving advice to other judges. Y estaba él como dando consejo a otros jueces. And they said, "What do you think of when you see people who come before you?" Y le dice, ¿qué piensa usted cuando las personas están delante, cuando usted está como juez y las personas pasan delante de usted? And this brilliant man, Y este hombre brillante, who I admired for so many years, al quien he admirado por tantos años, whose opinions have formed the basis of American jurisprudence, que sus opiniones son base de la jurisprudencia en los Estados I was Unidos. waiting to hear this one statement from him Estaba yo esperando escuchar una afirmación de él to understand his view of the significance of all of legal theory. para entender el significado de toda la teoría legal. And he said, "As far as I'm concerned, we're just monkeys with big brains." Él dijo finalmente, lo único es que nosotros somos monos con cerebros muy grandes. I was incredibly deflated, so disappointed. Yo estaba tan decepcionado. That's it? ¿Solamente eso? That's what you think of your profession? ¿Es lo que tú piensas de tu profesión? When you think of the calling to be a judge, Cuando piensas en el llamado a ser un juez, you think of it as this noble profession esta noble profesión, where people come and they become part of the legal community ser parte de la comunidad legal, and they judge between the affairs of other human beings. cuando estás impartiendo justicia entre seres humanos And they try to uphold the morality of justice y la moralidad de la justicia, and come to a fair conclusion. y quieres llegar a una conclusión, un veredicto justo. And the thought that came to my mind when I heard this disappointing statement Y cuando lo que yo pensé cuando escuché esta frase tan triste, was, how in the world does this brilliant man think he's part of a noble profession ¿cómo es posible que este hombre tan brillante piense que es parte de una profesión tan noble? when really all he thinks he is a zookeeper who keeps the monkeys from biting each other? Cuando en realidad lo que llega a ser es simplemente el guardián del zoológico que está evitando que los monos se muerdan entre ellos. All the meaning in his profession, Todo el significado de la profesión it just fades away. desaparece, se desvanece, It becomes common. It loses its nobility. pierde su nobleza. You know, I was at a dinner party one day, Una noche estaba invitado a una cena and my wife and I were invited by a couple to meet a friend of ours' future fiance. y mi esposa y yo nos invitaron entonces a esta cena para conocer a la novia de un amigo nuestro. And he's an atheist. Y es un ateo. And he's a very accomplished doctor, does a lot of wonderful things all throughout the world. Y es una persona que ha logrado éxito, un doctor muy famoso, muy reconocido. And during the course of the conversation, Y al conversar, we got up and we were cleaning the dishes. estábamos recogiendo la mesa, llevando los platos a la And my cocina. wife asked him a brilliant question. Y mi esposa hizo una pregunta muy buena. You know, it's interesting, as an apologist, I'm expected to ask the brilliant questions. Se supone que yo soy el apologista y que yo debo hacer las preguntas But brillantes. sometimes it's the people who don't get paid to do this who ask the best questions. Pero a veces son otras personas las que hacen las mejores preguntas. And she simply asked him this. Y mi esposa le dijo lo siguiente.
What gets you up in the morning? ¿Qué es lo que qué es lo que hace que te levantes contento cada mañana? What inspires you? ¿Qué es lo que te inspira? And he was taken aback for a moment. Y entonces él como que lo agarró de sorpresa. He wasn't quite sure what to answer. No estaba seguro qué responder. So he thought of the most noble thing he could say. Y pensó en lo más noble. And he said, people Y dijo, wake me up in the morning. la gente hace que yo me levante cada mañana. Helping people is my purpose. Ayudar a las personas, ese es mi propósito. And that's when the brilliant question came into my mind. Y entonces eso hizo que la pregunta llegue a mi mente. It was a simple one. Y era una pregunta muy simple la que se me ocurrió. Why? ¿Por qué? If you're an atheist, Si tú eres un ateo, don't you believe that we're all just complicated chemical machines? ¿no crees que el ser humano es simplemente una máquina, una máquina química compleja? And I know that he thinks that because he told me that earlier. Y yo sé que él cree eso porque me lo había dicho más temprano. So I have a question for you. Así que le dije, tengo una pregunta para ti. How are you a physician ¿Cómo eres tú un médico who helps people in their most dire que circumstances, ayudas a las personas en las situaciones más difíciles who aspires to get people through the toughest times in their life, y que los ayuda a veces en los momentos más difíciles de su vida? as opposed to just a mechanic? ¿Qué te diferencia de un mecánico? Are you more than that? ¿Eres más que un mecánico? You spend a lot of money on that education to be a really overly educated mechanic, it seems to me. Gastaste mucho dinero en una educación para ser un mecánico sofisticado. And he didn't know how to answer that one. Y él no supo cómo responderme. But we had an incredibly good conversation afterwards. Pero eso nos llevó a una conversación Because muy buena. I wasn't trying to trap him in something. Yo no quería entramparlo, engatusarlo. I was trying to point out that there's something about each one of us that looks for meaning in everything we do. Yo quería que él entienda que hay algo en cada ser humano que lo lleva a buscar el sentido, el propósito de la vida. And that search has no fulfillment unless there's a higher purpose beyond the physical. Y esa búsqueda no tiene sentido si es que no hay algo trascendente, algo más allá de lo físico. And by the way, that's true if you're a doctor or a lawyer, Y eso es verdad, seas médico o seas abogado, or if you're a mechanic. o si eres un mecánico. There's a nobility in being a mechanic. Hay nobleza en ser un mecánico, Yes, because we do it to provide a living for ourselves and for our families. porque de esa manera tú provees para sostener a tu familia, a ti mismo. But you are all, each one of us, part of a system Pero todos somos parte de un sistema that's built to help other human beings. que está hecho de tal manera que podamos ayudar a otros seres humanos. And helping those other human beings means nothing Y eso no tiene sentido if all those human beings will eventually wink out of existence si esos seres humanos simplemente existen and everyone that they love will eventually stop existing y que en algún momento van a dejar de existir and the universe just basically stops functioning. And Y it el- will one day. y el universo solo deja de funcionar. Y en algún momento quizás deje de funcionar. You see, we look for meaning Pero buscamos el sentido even when we believe there is none aún cuando no creamos que lo hay. because there's something inside each of us that Porque hay recognizes this. algo dentro de cada ser humano que reconoce esto. I remember reading a book by an atheist. Recuerdo que estaba leyendo estaba leyendo un libro escrito por un ateo His name is Barney Adler. y se llama Barney And Adler. he was a Christian before he became an atheist. Él era antes cristiano y se volvió ateo. Very involved in church, by the way. Y además era un cristiano muy involucrado en la iglesia. And then he thought, well, there's no evidence really that God exists, so I'm just going to abandon my belief. Y él dijo, bueno, en realidad no encuentro ninguna razón para que Dios, de la existencia de Dios, y bueno, abandonó su creencia. Then he began to feel the enormous hole that was left. Pero de pronto descubrió que había un vacío, un hueco muy grande en su ser. And he tried to fill it with other things, Y trató de rellenarlo con muchas cosas, with experiences and vacations and cars con and stuff. diferentes experiencias, con viajes, con cosas, con carros. But he found that nothing could fill the God-shaped hole. Pero se dio cuenta que nada podía llenar ese vacío en su vida, ese vacío que Dios había dejado. He wrote a book called Save Me, a letter to the Christian church. Y escribió un libro que se llamaba Sálveme, una carta a la iglesia cristiana. It's an extremely honest statement about how he finds no meaning in life and he wishes there was. Y es un libro muy honesto donde él describe la falta del sentido, el vacío y la falta de sentido en la vida. Listen to what he says. Y esto es lo que él dice. He says, I think at some level we atheists Yo pienso que en algún momento nosotros los ateos feel abandoned by the same God that we do not believe in. nos sentimos abandonados por ese Dios en el cual no creemos. I get mad at God for not existing, Me molesto con Dios porque no existe, for making the world that I don't think he made. por hacer un mundo que no creo que en realidad haya hecho. We kind of view the universe as one giant tease, El universo es una broma muy grande, giving us the cure for all kinds of sicknesses, dándonos la cura a las enfermedades, but no cure for our own hearts. pero no una cura para nuestro corazón. We suffer without meaning and don't know who to blame. Sufrimos
en el sinsentido y no sabemos a quién And culpar. he goes on to say this. Y luego dice lo siguiente, Through atheism, I have learned en el ateísmo yo he aprendido to shun all these religious ideas as superstition. que a dejar esas ideas como supersticiosas, But like an alcoholic looking at a glass of whiskey, pero como un alcohólico ve un vaso de whisky, I long so much to revive my old habits. anhelo tanto volver a mis antiguos I hábitos. wish to call on God again, Quisiera clamar a Dios otra vez, to repent and be made new. arrepentirme y ser hecho nuevo. Then I wake up to reality. Pero de pronto me doy cuenta, veo la realidad, There is no comfort in pain. no hay ningún consuelo en el dolor, There is no God to go to. porque no hay ningún Dios al cual debo ir. There is no Jesus to bear my afflictions for me. No hay Jesús que aplaque mis aflicciones. There is only this harsh world, Solamente este mundo duro and it has no mercy on anyone. que no tiene misericordia para con nadie. And he ends his book with these words: Y termina su libro con estas palabras: God help me. Dios, ayúdame. This search for meaning is so significant that even when we deny its existence, we recognize its pull. La búsqueda de significado es tan importante que aun cuando lo negamos, está ahí, siempre presente. He says there's only this harsh world, Y dice, solamente este mundo tan despiadado and he's rejected the evidence. rechaza la evidencia. I would suggest to Mr. Adler and others like him, Yo sugiero que este autor, como otros, and if you're someone who feels the same y way, quizás tú te sientes así, de esta manera, that there is someone to go to. ¿sabes qué? Sí hay alguien a quien tú puedes acudir. We can know this from the very creation itself. Y te puedes dar cuenta al ver la creación. Time does not permit for me to go into all the evidence. El tiempo no me permite entrar en detalle con tanta evidencia. And maybe we can talk about it during the Q&A Y period. quizás podamos hablarlo en el momento en la sesión de But preguntas. there is tremendous amounts of evidence for design in the universe Pero hay mucha evidencia que nos habla del diseño del universo, and even in our own bodies. aún en nuestros propios cuerpos. When they discovered that DNA was 3.1 billion bits of information Cuando se long, descubrió que en el ADN existen 3.1 billones de datos, de información, it was a revolutionary discovery fue un descubrimiento revolucionario, because we suddenly realized porque de pronto nos dimos cuenta that the things that make up our cells que lo que nos hace a nosotros have ser, more information in one DNA strand hay tanta información en solamente un pedazo de ADN, than all the books in some of our university libraries. que todos los libros juntos de cualquier biblioteca universitaria. And you can see right there the evidence for God. Y ahí nomás te puedes dar cuenta de que eso es evidencia para la existencia de Dios. Because all those books and all those journals in those Porque colleges todos esos libros en las universidades didn't happen by accident. no pasaron por accidente. There was a mind behind each one of them. Hay una mente detrás de cada libro. There was brilliance behind all of it. Y hay pensamientos brillantes detrás de cada uno. And DNA puts all of that to shame. Y el ADN nos muestra eso. So how can it be that there's a mind behind all the books, ¿Cómo puede haber una mente brillante detrás de esos libros but DNA is an accident? y el ADN ser un accidente? You see, even there's scientists like Francis Collins, Hay científicos, por ejemplo, como el doctor Francis Collins, one of the brightest minds in genetics in our day, uno de los más brillantes genetistas del día de hoy, who believes in God because of this que scientific evidence. cree en Dios por la evidencia científica. He calls it the language of God. Él le llama el lenguaje de Dios. And if I could show you a picture of what DNA looks like, Si pudiera mostrarte una foto de cómo se ve el it ADN, would absolutely astound you. te deslumbraría The brilliant beauty of it all. la belleza. And it reminds me of something the Bible actually says. Y eso me recuerda algo que la Biblia dice. It says that you were knit together in your mother's womb. Dice que hemos sido tejidos en el vientre de nuestra madre. That word knit is very significant Y esa palabra tejidos es muy significativa because it implies porque implica intimacy. intimidad. You weren't manufactured. You were? You were not manufactured. No ha sido manufacturado, Yes, you were designed, ha sido diseñado, but you weren't built on an assembly line. pero no eres parte de una línea de ensamblaje. When I say that word knitting, what do you think of? Cuando yo te hablo de tejer, de ser tejido, ¿qué piensas? You think of a grandmother. Piensas en una abuela, You think of somebody who's carefully knitting something together with love. piensas en alguien que está tejiendo algo pero con amor. You know, I have this sweater I have at my home. Yo tengo esta suéter en casa. Now, I don't know if you guys know what a sweater is because it's always so hot here. Bueno, yo no creo que ustedes sepan que es un suéter porque aquí hace tanto calor. But I live in Michigan. I have a Pero lot of sweaters. yo vivo en Michigan, al norte de los Estados Unidos, y tengo muchos suéteres. But I have this one sweater in my house that means more to me than anything. Pero tengo este suéter que
es el más significativo, el más importante para mí. And what's interesting about this sweater is I can't even wear it. Lo importante de este suéter es que ya no puedo usarlo. In fact, it won't even fit on this hand. De hecho, creo que no entra ni en mi mano. And the reason is Y la razón es because it's the sweater my mother knit while she was pregnant with me. es el que mi mamá tejió cuando estaba embarazada de mí. This little purple sweater that she brought me home from the hospital in. Es este suéter púrpura, morado, que ella tejió para sacarme del hospital el día que yo nací. And I brought all my kids home in the same sweater. Y yo lo he usado para traer a casa a cada uno de mis hijos. Because yes, that sweater had a design, Ese suéter tuvo un diseño. but when my mother was knitting it, Y cuando mi mamá lo estaba tejiendo, as her belly swelled, y con esa gran barriga, vientre, she was thinking of me the whole time. ella estaba pensando en mí She cuando was lo thinking, hacía. my son, my boy, Mi hijo, mi niño, Abdu, my son. Abdu, mi hijo. You were not made, Tú no has sido hecho, you were knit. tú has sido tejido, entretejido. The science shows you the technicality of it all, Y la ciencia ahora nos muestra ese detalle but the técnico. language of the Bible shows you the intimacy of it all. Pero la Biblia nos demuestra esa intimidad. So when you take the science Cuando tomas la ciencia and you take the poetry y también la poesía and you put them together, y la unes, you get the meaning. encuentras el sentido, el significado. Your life is not an accident. Tu vida no es un accidente. Your profession is not meaningless. Tu profesión no es sin sentido. You are part of that grand design. Tú eres parte de un gran diseño. Solomon's question. La, Solomon's question is valid in a world where there's a God. la pregunta de Salomón solo tiene sentido en un mundo donde existe Dios. But the question, does my life have meaning, is Pero- itself meaningless Pero la pregunta, ¿mi vida tiene sentido? No tiene sentido if there is nothing beyond this world. si no hay nada más allá de este I mundo. want to bring this to a close Y quiero cerrar este so momento we can get to a period of questions para and answers. seguir con la sesión de preguntas. The words of the scriptures Las palabras en las Escrituras tell us about how we were made, nos dicen cómo hemos sido hechos and they tell us about why we were y made. por qué hemos sido hechos. And that reason we were made, Y es la razón por la que hemos sido creados. the meaning of all of it, El significado de esto is relationship. es una relación. You and I are incurably relational beings. Tú y yo somos seres relacionales. And it's not an accident. Y eso no es un It's accidente, not evolutionary. no es evolución. You know, bees hive together because it helps them survive. Las abejas se unen porque les ayuda a sobrevivir. Ants do the same thing. Las hormigas por la misma razón. But they don't love each other. Pero no se aman, They don't mourn their losses. no lloran o sufren las They pérdidas, don't look for the love of their life. no buscan el amor de su vida. We could easily, like monkeys, get together in a group and just for safety. Podríamos como monos estar unidos solamente para cuidarnos, But we don't want just safety. pero no solo queremos seguridad, We want relationship. queremos una relación. We love, Amamos, we covet, deseamos, we mourn nos losses comprometimos, lloramos nuestras pérdidas because we are relational. porque somos así, seres And I would relacionales. tell you the only thing that explains why you and I are so relational Y la única cosa que explica por qué tú y yo tenemos ese deseo, is because the thing that created us is Es- itself relational. porque ese ser que nos creó es también en sí mismo relacional. And this is uniquely Christian Y esto es único en el cristianismo. because in Christianity, Solamente en el cristianismo se da esto. God is a being in relationship with himself. Porque Dios es un ser que tiene una relación en sí mismo. There is one God in three persons, Porque hay un Dios que se manifiesta en tres the personas. Father loving the Son, El Padre que ama al Hijo, the Son loving the Spirit, el Hijo que ama al the Espíritu, Spirit loving the el Father. Espíritu amando al Padre. And they've done that from eternity, Y han hecho esto por la eternidad. which is why the Bible says more than just God is loving. Y por eso la Biblia nos dice que Dios es más que amor. The Bible says God is love. Nos dice que Dios es en sí mismo el amor. Love is infused into the very fabric of creation, Y el amor está en la creación misma. which is why you, as the creation, Y tú también como creación seek it so much. lo buscas, lo anhelas. And we find that to be the meaning of everything. Y ahí encuentras el sentido. One last illustration. Una última ilustración. Some years ago, I was sitting at a party, Unos años atrás yo estaba en una fiesta, en una and celebración. it was a backyard party, Era en el patio, en el jardín. and there was a nice pool there. Había una piscina muy bonita en esta Lots casa. of kids. Muchos niños jugando. And my youngest daughter is
just full of energy. Y mi hija menor es llena de energía ella. She's our last child, Es nuestra última hija so we call her our exclamation point. y le llamamos la exclamación, el final. Personality for days. Todo un personaje ella. So I'm sitting next to this guy who I don't know, Estoy sentado al lado de un caballero que no conozco and my daughter is being typically very loud. y mi hija pues ella She's doing cartwheels and backflips or whatever she was doing. está haciendo mucho ruido, haciendo piruetas And she does this backflip right into the pool. y de pronto hace un salto pero cae en la piscina. And she says, Baba, look, look. Baba, it means daddy in Arabic. Y me dice, Baba, mírame. Baba quiere decir papá en árabe. So the guy next to me says, that's your daughter? Y el hombre que está a mi lado me dice, ¿es tu hija? I said, yeah. Yo le digo, sí. Wasn't totally sure why he asked that question. No sé por qué hizo esa pregunta. He says, well, what's her name? ¿Cómo se llama? Me dijo. I said, her name is Nadia. Y yo le digo, se llama Nadia. He goes, Nadia, that's the Russian name. Y le dice, Nadia, es un nombre ruso. I said, well, it travels. Bueno, le digo, viaja. He said, well, I come from Belarus. Y entonces él me dice, yo vengo de Bielorrusia. So I asked him, when did you come to America? Y le dije, ¿por qué viniste a América? He says, well, a few years ago, but I was there during, when the Soviet Union Me was, dije- was still a thing. Bueno, me dice, yo vivía en ese tiempo todavía en el tiempo de los soviéticos. So I asked him, what was that like? Y yo le pregunté, ¿y cómo era la vida en ese tiempo? He said, well, and he gave me the whole thing about how depressing it was and how oppressive it was. Y me contó acerca de su vida en el tiempo de la Unión Soviética y lo deprimente que era, lo complicado, lo oscuro que era. See, the whole philosophy behind the Soviet Union was intentionally atheistic. Porque la filosofía detrás de la Unión Soviética era justamente pues, la filosofía atea. So I asked him, how did you maintain your hope and purpose? Y yo le dije, ¿y cómo mantuviste tu esperanza, tu propósito? And he said, your daughter's name has something to do with it. Y me dijo, ¿sabes qué? El nombre de tu hija tiene que ver en cómo lo logré. Like, I can't wait to hear what you're going to say next. Bueno, le digo, dime. He said, you know what the three most common names for girls were while the Soviet Union was reigning so strong? Me dice, ¿sabes cuáles eran los 3 nombres de mujer más comunes en el tiempo de la Unión Soviética? He said that the most popular names for girls were Vera, Eran Vira, Nadyazhda, Nadiashda, which is Nadia, Nadia and Lubov. y Lubov. Faith, hope, love. Fe, esperanza y amor. 1 Corinthians 13, Primera de Corintios 13, one of the most famous chapters of the Bible, uno de los capítulos más famosos de la Biblia. says that these three things remain: Nos dice que estas 3 cosas son las que permanecen. faith, hope, and love. Fe, esperanza y amor. And the greatest of these is love. Pero dice, la más grande es el amor. In intentionally atheistic, Cuando hay una intención atea muy grande, Soviet Union, where hope was being lost, en la Unión Soviética, donde había un ateísmo muy grande, la esperanza se perdía. meaning was preserved for the people Y el significado se mantenía para las personas in many, many ways. de muchas maneras. But one of the ways they did it was they had faith, hope, and love. Pero una de las formas en las que lo mantuvieron fue justamente teniendo fe, esperanza y amor. And it remained in the names of their children. Y eso se manifestaba en los nombres de sus hijas. They saw faith, hope, and love as their future. Y ellos veían esas 3 cosas como su futuro. And that's where their meaning came from. Y de ahí, así pudieron mantener su significado, su sentido. What I want to offer to you is this. Y lo que yo quiero ofrecerte es esto. A lot of things will offer you meaning. Muchas cosas van a pretender darte un sentido. Our good friend talked about success, Nuestro amigo nos habló al inicio del éxito, as if that would provide ultimate meaning. como si eso te pudiera dar un sentido en la vida. But it's only fleeting. Pero eso es temporal. Beauty might provide you some level of purpose and fulfillment in this life. La belleza puede darte algo de satisfacción en la vida. But with every wrinkle, you'll die 1,000 deaths. Pero cuando tú ves las arrugas en tu rostro, vas a empezar a sufrir y a morir. And your Por dentro. success and your intelligence, all these things will go away eventually. El éxito, la inteligencia, en algún momento todo eso va a ir desapareciendo. To find that sense of lasting meaning, Pero encontrar ese sentido que permanece, there's got to be something more. tiene que haber algo más para eso. What I want to offer you is this. Y yo te quiero ofrecer eso. Whatever you're looking for Lo que tú estás buscando to fulfill that sense of meaning para llenar el sentido en tu vida does not even come close to comparing no se compara a nada. to the meaning you can find if you find yourself in Christ. Solamente lo encuentras cuando te encuentras a ti mismo en Cristo. Your meaning is derived Porque tu significado se deriva by the price that was paid for you. justamente del precio que fue pagado por ti. And Jesus paid a price on that cross Y Jesús pagó ese precio en la cruz so that you won't have to.
para que tú no tengas que pagar. That's how much you mean to him. Y eso es lo que tú significas y vales para Él. Lawrence Krauss says we're completely irrelevant. Lawrence Krauss, el físico, dice que somos And the irrelevantes. cross says you are totally relevant to God. Pero la cruz de Cristo dice que tú sí importas para Dios, May you find meaning in him. que tú encuentres tu significado God bless en you. Él.